con su paciencia, espero poder dar con la mayor claridad que pueda lo que tengo en el corazón. Quisiera que podamos meditar algunas cosas a partir de la vida de uno de los personajes en el libro de los Hechos, que tal vez, si no han leído algo de ellos, puedan leerlo y pueda hacerles bien. Me refiero a Bernabé. Creo que la mayoría alguna vez hemos leído en el libro de los Hechos la historia de Bernabé. Pero algunos pasajes quisiera poder nombrarles, leerles, a fin de que pueda compartirles lo que entiendo, tengo en mi corazón. Hechos 4:36. Padre, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Señor, todos nos ponemos en tus manos, Señor, para recibir de ti. Señor, yo me pongo delante de ti, te ruego la emoción y la gracia que por el Espíritu vienen para poder compartir esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Nuestros oídos están dispuestos delante de ti, nuestro corazón abierto. Lo que cantamos recién es una realidad. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Señor, sacrificio que damos cada día, Señor, delante de ti, Señor. Nuestro culto racional delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 4:36 dice así: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, natural de Chipre, nació en la isla de Chipre, levita, evidentemente vinculado al ámbito religioso de la época, al ámbito religioso judío, que evidentemente estaba ya insertado en la iglesia. Es la primera vez que Bernabé es mencionado, pero conocido como José, su nombre era José, pero con un sobrenombre que es el que lo define para el resto del viaje, que es Bernabé. Bernabé, hijo de consolación. Bernabé, la raíz, la palabra ver es como Bar Jesús, Bartimeo el ciego. ¿De quién era Bartimeo? El hijo de Timeo. Bernabé es la misma raíz. Y Nabé tiene que ver también con esto, tiene la misma raíz en griego que alguna palabra que alguna vez supimos escuchar, que se conocida como Paracletos. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez escuchado eso? Que tiene que ver con el Espíritu Santo, y que la traducción es consolador, y más que consolador es el que tiene la capacidad de consolar, de acompañar. Consolar es también acompañar. Alguien sufre, hay esta necesidad, y alguien se pone al lado para estar con la persona y para bendecirlo y para simplemente ser un apoyo, una fortaleza, algo que lo sostiene en su momento de necesidad y debilidad. ¿Se entiende? Quiere decir que este Bernabé, y que la Biblia lo traduce de esa manera, hijo de consolación, tenía que ver con una capacidad, un don, una gracia que Bernabé evidentemente movía en la iglesia. Menciona que tenía una heredad y la vendió. Si ustedes leen un poco antes, en cierto momento de la iglesia, las necesidades eran cubiertas por aquellos que tenían tal vez un poco más, y dice que vendían las propiedades y los apóstoles repartían y a nadie le faltaba nada. Y bueno, Bernabé hizo lo mismo. Entiendo que capaz que tenía un campito de Chipre y dice, pero si yo estoy dedicado al Señor, ¿sí? Y lo vendió y lo trajo a los apóstoles. Un corazón desprendido, corazón abnegado, y por lo que vamos a ver después van a ver que un corazón que había entendido la necesidad del reino de los cielos y la extensión del reino de los cielos. Pero
subrayo este punto, su interior y su capacidad de bendecir a otros, de acompañar a otros. Y fíjense que son los apóstoles los que le pusieron ese sobrenombre. Así que a partir de ahí, Bernabé, sí, en realidad me tendría que aclarar. Me llamo José, pero todo el mundo me conoce por Bernabé. ¿Está bien? Bueno. Vamos a Hechos 5:37, un poquito más adelante. Acá encontramos a Bernabé. Espera, a ver si les dije bien. No, perdón, no, 5:37, disculpen. 9:26. Hechos 9:26. Acá en escena entra otra persona muy conocida para nosotros, valorado y estimadamente querido por toda la iglesia a través de los siglos, que es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Porque gracias a Pablo tenemos todas las cartas del Nuevo Testamento y tanta enseñanza y tanta bendición. Pero yo quiero que vayamos un poquito a los comienzos. ¿Todos recuerdan quién era Saulo de Tarso? ¿O Pablo? Muy bien. ¿Cómo es conocido, mencionado inicialmente en las Escrituras, sobre todo en el libro de los Hechos, este varón Saulo de Tarso? Ayúdenme, a ver. Perseguidor de los cristianos. No, de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. ¿Está bien? ¿Qué pasaba cuando estaban apedreando a Esteban, por ejemplo? No a Esteban Valverde, por favor, nadie confunda. A Esteban de las Escrituras. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba ahí? Estaba Saulo. Y dice, ahí no tan como el pasaje, se lo dejaron las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Y ahí empieza una historia terrible, porque Saulo ve, digamos, en la cristiandad, en el movimiento de los discípulos, que eso no estaba bien. Formado dentro de la religión hebrea y evidentemente muy respetuoso y más que respetuoso, no quiero decir fanático, pero celoso de la ley. Esto era una amenaza a la ley. Y así obra en consecuencia, convencido de lo que él estaba haciendo era exactamente lo correcto. Y convencido también a la manera hebrea de solucionar los problemas. Si Jesús era un problema, entonces lo matemos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero así es. ¿No es cierto? Lo puedo corroborar después en el resto del libro de los Hechos, en la misma historia de Pablo. Como Pablo se pasó para el otro lado, lo mejor y matémoslo también. Entonces él entra a perseguir, por eso decimos el perseguidor de la iglesia, cuando ustedes saben bien que en esas circunstancias Dios mismo lo para. Y le dice, Pablo querido, Saulo querido, admiro tu celo, pero esto está mal. Lo deja ciego. Y él tiene un encuentro real con Dios. Y ese encuentro real no es otra cosa que una revelación de la persona de Jesucristo. Por él mismo, si ustedes recuerdan, dice, Señor, ¿quién eres? Señor, primero Señor, soy Jesús, a quien tú persigues. Y de pronto hay algo adentro de su mente que se le debe haber hecho un lindo problema entre sus convicciones, entre todo lo que él venía haciendo y lo que estaba realmente. Ahora se le aparece a Jesús en una manera sobrenatural y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay un cambio, algo pasa, por lo menos una revolución interior que no sabemos si entendido o no, pero Pablo queda ciego, lo terminan de llevar a Damasco y Jesús bien sabía quién era Saulo y bien sabía también nuestro Padre qué repercusión iba a tener eso dentro de la iglesia, porque necesita hablarlo a Ananías, uno de los varones de Damasco, lleno del Espíritu Santo, para poder explicarle que tenía en su ciudad al perseguidor de la iglesia. Y Ananías, te tengo un encargo. ¿Qué es, Señor? Vos sabés quién es Saulo, dime los nombres. Oramos en contra de él cada día de nuestros días.
Nuestros hijos antes de ir a la escuela dicen, padre, en algún lado agarrarlo a Saulo para que no llegue a esta ciudad. Porque era el perseguidor. Ahí está la imaginación mía, este pedacito último, no lo van a encontrar la Biblia. Pero puede ser, no decimos, Señor, y líbranos del mal. Y no podías bien decir, líbranos de este Saulo circunciso, o circunciso pero que no entiende, que viene a matarnos, líbranos. Y de pronto el Señor tiene que decirle a Ananías, y aparecerse, mirá, en tal lugar, en tal dirección, en la casa de fulano, está Saulo. Y por favor, él está ciego y te está esperando. Ay no, anda a orar por él para que reciba la vista. Y le tiene que decir, necesariamente tengo un propósito muy importante con esta persona. Y esta persona va a sufrir muchísimo y va a ver en carne propia lo que significa ser embajador mío. Así nomás, sabemos que fue así que Ananías va, busca, da vuelta, entra y le dice, hermano Saulo, he venido para orar para que reciba la vista. ¿Qué me dice? Yo digo qué hermoso lo de Ananías, porque después de Ananías entiendo que tampoco es mencionado más. Pero esta dependencia del Espíritu Santo, de una persona espiritual al cual Dios le dice, puedo contar con Ananías para esta parte. Yo voy a hacer algo grandísimo con Pablo, pero necesito de Ananías. Y Ananías va y lo hace, recobra la vista. ¿Y qué hace Pablo? Empieza a estar con los discípulos de Damasco, que evidentemente gracias a Ananías y al histórico empezaron a tener que convivir y a congraciarse y a compartir con este Pablo que hasta hacía 3-4 días atrás se los quería comer vivos y a partir de ahora era un discípulo más entre ellos. ¡Qué cambio! Así que Damasco empieza a aprender y empieza a entender y le empiezan a enseñar y él empieza a hablar. Y empieza a discutir, dice, con los griegos y con los Damascos. Y lógicamente empiezan los roces. ¿Cómo se solucionaban los roces? Hay que matar a Pablo. Así que se entera. Y Pablo sale de Damasco y los mismos discípulos dicen, mira, anda para Jerusalén. Acá no podés quedarte. Así que va a Jerusalén. Muy bien, vamos a volver a Bernabé. ¿Está bien? A ver, era 9:26, era por ahí. 9:26, dice Saulo Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los... ¿Con quiénes? Con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese... Usted le hubiera dado la razón, igual que yo. ¿Sí? 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y el 29 también lo formula, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban, así se solucionaban los problemas. ¿Está bien? Ahora, esto, gracias a Dios, ya no pasa. Así que nadie acá pretenda solucionar los problemas de esta manera. ¿Está bien? Muy bien. Volvamos a Bernabé. Nadie quería juntarse con Pablo, con Saulo. Hasta ahí Saulo. Y yo digo que es entendible. Yo quisiera que veamos a Saulo como un nuevo convertido. ¿Sí? Sí. Nuevito. Meses, días, no sé, no menciona cuánto tiempo, pero alguien que empieza a caminar en el Señor y empieza a hacer sus primeras experiencias y caminar en el Señor, un nuevo en la fe, que de pronto llega a Jerusalén, donde está el centro de la revolución espiritual, donde había llegado el Espíritu Santo, donde se convirtieron los miles, fueron bautizados, donde la iglesia empezó a tomar forma, y él llega ahí, ¿entendés? Llega al lugar donde, y a los apóstoles, los que habían estado con Cristo, y de pronto los otros que estaban con Cristo, no lo quieren recibir. Motivos había, pero no lo quieren recibir. No creían que fuera discípulo.
se puede entender. Pero Bernabé, hijo de consolación, se toma el trabajo de acercarse a Saulo para conversar con él, seguramente. Porque dice que él lo presentó a los apóstoles y Bernabé contó lo que, capaz que Saulo al lado de él, ¿cómo le va? Apóstoles, mucho gusto. Soy Saulo Tarso, no sé si me conocen, no oí hablar de mí, sí oí hablar de vos. Y él le dice, mire, en Damasco pasó esto. Dios lo habló en el camino, lo dejó ciego, lo llevaron, le llevaron a la ciudad, oraron por él, Dios le dio la vista de nuevo y estuvo predicando y estuvo con los discípulos, ¿verdad? Y tuvo que salir por su vida y está entre nosotros. Y así fueron las cosas. Y lo recibieron. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Bernabé hubiera pensado, ¿y por qué no vienen las niñas de allá de Damasco y nos dan una mano acá? O para eso están los apóstoles que son más espirituales que yo, o que lo haga otro, o que otro tome el valor de ir y charlar con Saulo, a ver si es verdad, no sea que sea una trampa para infiltrarse entre nosotros y hacer un estrago dentro de la iglesia. ¿Por qué no pensar así? ¿Por qué no pensar así? Pero Bernabé, hombre espiritual, que le sale de adentro, hace lo que acabamos de decir. Y si ustedes prestaron atención, ahí por el versículo, que yo lo encuentre, dice que cuando fue recibido, dice, y estaba finalmente, estaba con ellos, con los apóstoles, dice, y entraba y salía. Ese entraba y salía tiene que ver con esto de que empezó a formar parte, es como que algo se venció. Y ellos pudieron descubrir, y evidentemente el resto de la historia nos lo demuestra así, de que realmente Jesús había tocado a Pablo. Y que Pablo era un discípulo junto con los discípulos. Amén. Querido, gloria a Dios, ¿no? Poder decir, Dios, Padre, gracias. Gracias porque tú obras de maneras tan increíbles y no como los planes nuestros, porque esto no era, yo me imagino que no, ni siquiera cuadraba con el plan ni de la mía ni de los discípulos, que las cosas pudieran ser así. Pero Dios lo permitió así. Mire, uno piensa que hay algo más sobre Bernabé que tiene que ver con un punto posterior, porque Bernabé y Pablo se hacen muy unidos en el sentido de Bernabé ya estaba dedicado a la obra y Pablo empieza a dedicarse a la obra externa. Así que de Jerusalén también tiene que salir y van a Antioquía. En Antioquía también había un mover espiritual y es allí donde el Espíritu Santo en oración junto con los varones y Pablo y todo eso dice: apartadme a Saulo, ¿se acuerdan? Y a Bernabé para la obra, y se inicia el primer viaje misionero, ¿se acuerdan? Muy bien. Así que lo saben que tienen que salir y llevan consigo a alguien más que los acompañaba. Y apelo a la memoria, ¿cómo se llamaba el joven? No, todavía no. Había otro antes. Juan, usted lo tiene que saber, entre dos. Juan Marcos Cenas. Juan Marquetín. Era sobrino de Bernabé. Lindo nombre, Juan Marcos, y ya vas a saber por qué. Y lo llevan con él. Así que lo saben, toman un barco, cruzan a Chipre. En Chipre estaban solamente los parientes de Bernabé. Así que van los tres y recorrieron la isla desde abajo hasta arriba, en obra misionera, y se tomaron el tiempo que se tenía que tomar. Y cuando llegan al norte de la isla, se toman otro barco hacia el continente, una región que se llama Panfilia, a una ciudad que se llama Perge, o como sea. Ahí está. Y a partir de ahí sigue el recorrido de Pablo.
porque visitan las iglesias.